¿Cómo está el pueblo del Señor? ¿En victoria? Gloria al Señor. Dice en Jeremías, clama a mí. Amén, Señor. Muchas gracias. Tenemos que ser un pueblo que clama en unidad, porque el Señor va a responder, dice su promesa. Amén. Gloria al Señor. Queremos reconocer a los que están hoy por primera vez, nos están visitando. Levanta tu mano. Bienvenido, hermano. Gloria al Señor. ¿Alguien más por aquí? Bueno, hermano, este aplauso es para ti. Bienvenido, nos alegra mucho tenerte aquí con nosotros. El Señor tiene un propósito para ti, en tu vida, y no estás aquí por casualidad. Ven aquí. Y si tú lo quieres y lo deseas, esta es tu nueva familia que el Señor te da. Un gran aplauso a los que se juntan, a los que vienen a la iglesia. ¿Cómo se llama la serie en la que estamos trabajando? ¿Cómo? Pero es que está allí. Está bien. ¿Y usted ama a su iglesia, hermano? Hermano, usted la ama de verdad. La quiere, sí. ¿En serio? ¿Usted quiere esa iglesia? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Estos domingos ha sido de bendición desde que empezamos esta serie, porque el Señor nos está llamando a eso, a ver y a probarnos en Él. Tú que vas a la iglesia, que hablas sobre la iglesia. Muchos tienen alguna distancia, una poca relación con la iglesia. Sin embargo, hay otros hermanos que se han casado en la iglesia, que consiguieron la pareja en la iglesia, que tienen los hijos en la iglesia, que por sus venas corre iglesia. Gloria al Señor por la vida de cada uno. Son los llamados. Vimos el primer domingo, cuando arrancamos la serie con Carlos Chacón, acerca de que la iglesia era un movimiento que catapultó al mundo. Es tan grande el movimiento de la iglesia, hermano, la presencia del Señor Jesucristo, que la historia se partió en dos. Estamos en el 2024 desde el año de nacimiento del Señor Jesucristo. Es algo grandioso, nunca antes visto antes. Y en ese momento también veíamos que teníamos que recordar la esencia de la iglesia original. Y que cuando la iglesia se desvía de esa esencia original, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la iglesia se desvía de su esencia? Personas salen heridas. ¿Sí? Porque a veces vemos la iglesia como algo que está como por fuera. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas. De cada uno de los que estamos aquí. Cuando la iglesia se desvía de su esencia, personas salen heridas. Porque las personas vienen buscando al Señor, buscando algo. Y si la iglesia hace otra cosa diferente, las personas salen heridas y se alejan. ¿Y qué pasa entonces con la iglesia en general? Cuando las personas salen heridas, pierde su influencia en el mundo. Después vimos con Ángel David que nadie en aquel tiempo vio venir ese movimiento. En aquel momento todo el mundo pensaba, ya mataron al que llamaban Jesús, al Galileo a ese Nazareno, ya se acabó. No, ahora es que empezaba la cosa. Cuando llegó el Espíritu Santo, hermano, estaban en Jerusalén. Pedro, un pescador iletrado, dio el gran sermón. ¿Y se convirtieron? ¿Cuántos? 3,000. 7 veces en la iglesia de Casarapa. En una hora.
el día de Pentecostés, cuando eso estaba full, hasta decir ya no más. Y con Mauricio vimos que la iglesia requiere, ¿qué requiere la iglesia? Gente en su casa, viendo el Instagram con la dopamina, como decía mi hermana. La iglesia requiere confianza y valor, confianza en el Señor y valor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se requiere eso? Para hablar de su palabra, para que abras tu boca y hables, para que ores, para que clames, para que el mundo vea que fue nada más y nada menos el Hijo de Dios el que estuvo aquí en la tierra y que permanece y permanecerá y regresará pronto y vendrá por su iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y bueno, esos 3 domingos estuvieron espectaculares, me ministraron muchísimo. Esperemos que en el día de hoy también seamos ministrados. Este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de que la iglesia es para todo el mundo. Cristo no vino para ti nada más, ni para ti nada más, ni para los que estamos aquí hoy, o los que se quedaron en su casa porque no pudieron, o los que van a venir en el segundo servicio. Él vino para todo el mundo, para todos. Tengo una anécdota que contarles muy curiosa, que hace un par de años vino a la iglesia un joven que estaba terminando ya sus estudios y de bachillerato. Y es un joven que se pregunta muchas cosas, que tiene la mente, como digamos, revuelta, digámoslo así, propio de la edad de adolescente. Entonces, cuando tú terminas el bachillerato, tú sientes que pierdes algo de una parte importante tuya de seguridad. Porque bueno, terminé el liceo. ¿Y ahora qué hago? Hoy es lunes y no tengo uniforme. ¿Qué viene ahora? Este joven, en su familia no tenía ninguna referencia de iglesia, de cristiano, nada de eso. Y él se acercó aquí. Y vino con muchas preguntas. Y no era un joven cualquiera, no es un joven cualquiera. Es un joven que tiene una condición de autismo muy funcional y muy inteligente. Pero por su condición de autismo, todo lo que él lee o se le dice, se lo toma literal. Entonces, cuando leen la Biblia, y descenderá fuego, los quemará. Entonces, y él compartíamos muchas preguntas. Y una de esas preguntas difíciles que me hizo, se las traigo a ustedes hoy. Señora Milka, ¿por qué, si la iglesia es tan espectacular, por qué, si el Señor envió a su propio Hijo a la tierra, por qué si la comunidad es tan maravillosa, aquí se consigue apoyo, se consigue amor, consigues todo lo que el mundo no te da? ¿Por qué todo el mundo no va a la iglesia? ¿Por qué mis vecinos no están aquí? ¿Por qué mi mamá no viene a la iglesia? No tenía respuesta. Le dije, oremos, busquemos en la palabra del Señor y después conversamos. Entonces te voy a pedir a ti el día de hoy, te pongas de pie y oremos por esa pregunta. ¿Por qué todo el mundo no va a la iglesia?
¿Por qué tu hermano? ¿Por qué tu mamá? ¿Por qué tu hermano? ¿Por qué tu hijo no está aquí? ¿Qué pasa? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy, sí, tú me has traído aquí a la iglesia para escuchar tu mensaje, Señor. Te pido, Padre, para que en este mensaje tú me hables, Señor, y me des fuerza, me des coraje, Señor, para entender tu palabra, para ir más allá, Señor, para poder vivir, Señor, según tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando y actuando en este momento. Quita, Señor, de mi mente todas las preocupaciones, lo que tengo que hacer mañana, lo que hice ayer, lo que está pasando ahorita. Y permíteme, Señor, concentrarme en lo que tú tienes hoy para mí. Lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y ahorita que estamos hablando de la iglesia, estamos basándonos en el libro de los Hechos, que es el inicio de la iglesia. Entonces, busca ahí Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo en esos días. Hechos capítulo 2 comienza cuando llega el día de Pentecostés. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Y estaban allí y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba para expresarse. Y los que estaban allí, la gran multitud, dice en el versículo 7, estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos estos que están hablando? Luego en el versículo 12 vuelve y dice: todos estaban asombrados, pero no solo asombrados, estaban perplejos. Dice la versión que tengo aquí, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Entonces hubo uno, Pedro, que se puso de pie, alzó la voz, pidió la atención de todos y hace todo el sermón, desde el versículo 14 hasta el versículo 36. Y dice en el 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Desde el primer día que la iglesia nació con una invitación. Y la invitación es la que vemos aquí en este versículo, en el 38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados. ¿Qué dijo Pedro? Bautícense y después arrepiéntanse. Arrepiéntanse y sean bautizados. ¿Qué significa arrepiéntanse? Dejen de hacer lo que están haciendo, porque el Señor ha venido, su presencia está aquí. Y sean bautizados. ¿Para qué? Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, reciban perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Y dice en el 41, entonces los que habían recibido su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. No había habido convertidos desde la muerte de Jesucristo hasta ese día. Y se convirtieron en 13. Nació la iglesia. Lo que nosotros llamamos hoy iglesia. En ese momento ellos todavía no tenían nombre. Eran judíos visitantes en Jerusalén que estaban presenciando la llegada del Espíritu Santo y la conversión de esa cantidad de gente. Todo el mundo estaba conmocionado. Luego más adelante dice
que Juan y Pedro empiezan a predicar. Y en una vez que ellos fueron al templo, había un postrado allí que les pedía limosna. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. Y a veces uno dice: no tengo nada que dar al Señor. Resulta que tú estás lleno del Espíritu Santo si tú le has aceptado y eres bautizado. No tienes oro ni plata, pero tienes el Espíritu Santo. Tienes el don de la palabra que el Señor te dio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermano, cuando existe un cambio que irrumpe de tal manera, que hace tantas maravillas en el nombre de Jesucristo, en el nombre de una persona? Hay personas que ya tienen tiempo allí, tienen el poder, están establecidos, y cuando ven algo que está nuevo, que está irrumpiendo, empieza la duda, empiezan los ataques, y entonces la iglesia comienza a ser perseguida. Y empieza con Pedro y Juan. Vamos a Hechos 4. Pedro y Juan hablaban al pueblo, y cuando estaban hablando al pueblo, dice que se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, es decir, la crema de la religión en Jerusalén. Le cayeron encima. Estuvieron allí. Luego ellos, más adelante, son presentados ante el consejo, y en ese consejo hubo un hombre fariseo, el viejo Gamaliel, se llama así, que les dice: hermano, no vayamos nosotros a hacer algo y ponernos en contra de Dios. Déjenlo. Si eso es de Dios, si eso no es de Dios, eso va a cesar. Pero si es de Dios, eso continuará. Parece que era de Dios, ¿verdad? Estamos aquí en 2024. Y dice en Hechos 5, versículo 40, ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, ¿qué hicieron? Los azotaron. Bueno, pero Gamaliel no dijo que les dejaran tranquilos. No, pero había algo allí que hacía falta, que había que hacer para que, vamos a dejarlos quietos, pero vamos a darles una lección. ¿Para qué? Para que dejen de hablar en el nombre de Jesús, para asustarlos. Y en el versículo 41, ¿qué hicieron los apóstoles? Enseguida, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, adoloridos para el hospital. Ay, Señor, eso que me prometiste no me lo has dado. Ya, yo no voy más para la iglesia, ¿para qué? Ay, Señor, esto que tengo aquí, este dolor, esta provisión que no me llega. Esto los azotaron. Y enseguida salieron regocijados. ¿Por qué salieron regocijados? Porque fueron considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Hermanos, entre cada circunstancia de la vida nosotros nos regocijáramos y dijéramos: Padre, esto que tengo delante de mí es una prueba. Yo sé que es así, pero yo creo en ti, Cristo está conmigo. Gracias por considerarme digno de poder soportar esta prueba, porque sé que tú te vas a glorificar en mi vida. Y voy a pasar esta prueba, será para tu gloria. Y vamos con esa confianza de que el Señor te va a glorificar en tu vida ante la prueba. No importa la prueba que esté sucediendo, que esté pasando. En este caso era físico, era un azote para meterles miedo. Y así, hermanos, en el siglo I la iglesia fue perseguida. En el siglo I la iglesia fue perseguida. ¿Sí? Están Juan y Pedro yendo al templo, levantando a los desvalidos. Decían que llegó un momento, bueno, dice la Biblia, que el pueblo ponía a los enfermos
en las aceras alrededor, y solamente pasaba Pedro, y con el toque de la sombra se levantaban los enfermos. Ya ni siquiera tenían que expresar o decir una palabra. Era el Espíritu Santo que estaba caminando en medio de ellos. Y tú sabes que el Espíritu Santo está caminando aquí en medio de esta iglesia. Amén. Y que solo la sombra del Señor, la sombra del Omnipotente es suficiente para que tú superes lo que tienes en tu mente, lo que te atormenta, lo que va a pasar el lunes, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el martes, lo que va a pasar el mes que viene. Pon eso en las manos del Señor. Ya el Señor lo tiene resuelto. Ese cerebro que tienes allí con dopamina, oxitocina y todas esas cosas que también hablamos con los jóvenes, porque es así y nosotros somos víctimas de eso. El Señor tiene el control. La iglesia en el siglo I fue perseguida. ¿Y qué pasa en el siglo XXI? Ustedes saben que en el siglo XXI también la iglesia es perseguida. Eso que ustedes ven aquí, están sentaditos, muy cómodos. Normal, ustedes se pararon tempranito, se vistieron, se despidieron, se vinieron para acá y aquí están. Hasta dormidos hay unos por allá, de lo tranquilo que están. Relajados. ¿Sí? Hay otras partes del mundo en que no. Que ir a la iglesia es un privilegio, es un ansia. ¿Sí? Personas que a la iglesia le queda a 2 horas, 3 horas de camino y van, porque los domingos es el día del Señor y hay que congregarse. Al menos eso, al menos ese día. Yo quiero estar con mis hermanos y alabar al Señor. Pero hay personas en el mundo que ni siquiera tienen el privilegio de congregarse, de estar junto a alguien y compartir su fe. ¿Sabían eso? Precisamente hoy es el día de la persecución de la iglesia. Alrededor del mundo, muchísimas iglesias están celebrando el día de la persecución de la iglesia. Y les confieso que este mensaje no estaba diseñado por el día de la persecución de la iglesia, sino que por obra del Señor coincidió. Porque el Señor tiene algo que decirnos. A mí primeramente, porque fui utilizado completamente como siervo inútil, como decimos. Tú estás trabajando y crees que estás haciéndolo de alguna manera, pero lo estás haciendo de la manera en que el Señor ha dispuesto. Gloria al Señor cuando nos dejamos usar. Gloria al Señor cuando nos dejamos usar. Ahorita vamos a ver un pequeño video, dura 1 minuto. Es de la organización Puertas Abiertas. Te invito a que visites Puertas Abiertas. Ahí tiene su página web, la siguiente lámina. Está aquí en la esquina. puertasabiertas.com. Allí podrás ver lo que es la persecución de la iglesia en estos tiempos. Y aquí fíjate, en el mundo, ellos hacen un informe anual. El informe 2024 aparecen los países aquí sombreados. Voy a quitar esto para acá para que todo. El siguiente, por favor. Aquí ustedes ven los primeros 5 países donde la iglesia es perseguida. Lo que está sombreado en rojo es los países donde la persecución es extrema. Lo que es naranja es donde la persecución es bastante alta. Si pueden ver de este lado, tenemos aquí en América Latina algunos países. Tenemos a Colombia, Nicaragua, México y Cuba. ¿Ustedes sabían que la iglesia es perseguida en Colombia? Tenemos al lado. Está aquí cerquita, que es perseguida en Nicaragua, que es perseguida en Cuba, que es perseguida en México. No es solo Corea del Norte, no es solo el país islámico, lo tenemos aquí al lado, cerquita, al lado de nosotros. Estamos hablando de una cifra de 365 millones de cristianos. 365 millones de cristianos, más de 10 veces la población de Venezuela. Alrededor del mundo sufren altos niveles de persecución y discriminación debido a su fe.
Así que hermano, cuando digas voy a la iglesia, ten algo de esto en tu mente y di voy a la iglesia, gracias al Señor que me permite congregar. Ahora voy a pedir que apaguen las luces y presten atención. Apaga todas las luces. Sé que mi padre había intentado conseguir noticias de comida de fuera de Corea del Norte. Así que decidí intentar lo mismo. A veces oigo hablar de escasez de alimentos en nuestro país, pero no había información sobre dónde conseguir comida. Pero un día oí algo más, algo que me cambió la vida. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Ese día oí hablar por primera vez de Jesús, el Dios de mi padre. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Desde entonces escuchaba cada vez que podía. Y mientras escuchaba, empecé a creer. Las palabras de Jesús que escuchaba en la radio se volvieron algo precioso para mí. ¿Qué te pide esa joven norcoreana? Que ores por ella. Ora por la iglesia perseguida. Todos los días. Tienes 50 países donde escoger. O si no sientes conexión con Norcorea, ora por Colombia. Investiga por qué en Colombia la iglesia es perseguida, por qué en México es perseguida, por qué en Nicaragua es perseguida. Hoy, en 2024, 4.998 cristianos fueron asesinados. Aquí tenemos imágenes de 4 líderes ministros que fueron asesinados en Indonesia. 4.125 cristianos han sido detenidos en lo que va de 2024. 14.766 iglesias han sido atacadas. Esta imagen es de una iglesia en Pakistán, la cual fue quemada. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en el continente africano. 2 de cada 5 cristianos en Asia son perseguidos. Y en América Latina, 1 de cada 16 cristianos son perseguidos. Son cifras alarmantes. Cifras alarmantes. ¿Y por qué todo el mundo no va a la iglesia? Porque en América Latina es 1 de cada 16. Hay menos persecución. Puede ser. Nosotros culturalmente nos hemos acostumbrado a que la iglesia es un local al que va, es una institución donde hay personas, donde hay una estructura, donde hay un funcionamiento, que si este ministerio, este tiene este líder, este hace esto, este hace esto otro, con quién tengo que hablar, me molesto cuando no me atienden, cuando no hacen lo que yo quiero que hagan, cualquier cosa. Es una institución, es como ir a un colegio a aprender a hacer algo. La iglesia
se ha convertido, eso para nosotros, se ha convertido en un nombre, Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa, esa es la mía, y las demás iglesias no, eso no tienen la verdad. Dios está aquí nada más, siendo que Jesús creó a su iglesia, fundó la iglesia universal, la iglesia donde está y vive el Espíritu Santo. Y no somos nosotros quienes tenemos que juzgar eso, será el mismo Señor el que lo tiene que hacer. Si nos quedamos en el local, si nos quedamos en la institución y si nos quedamos en el nombre, tenemos un concepto muy chiquitico de lo que es la iglesia. Para los perseguidos, ninguna de estas tres cosas tiene sentido, no lo conocen, no tienen un local, no tienen una institución, ni siquiera un nombre. Ellos conocen el nombre de Jesús. Y en Corea, esa joven por una radio que le llega de vez en cuando el mensaje, si quieren. ¿Qué es realmente la iglesia? ¿O qué era la iglesia en el inicio? Para esos perseguidos al inicio y para los perseguidos de ahora. La iglesia es una asamblea. Una asamblea es una congregación de personas. La iglesia es un agente de cambio. Cambia vidas. Esa joven descubrió esa radio de su papá y le cambió la vida, le transforma la vida. Además, la iglesia es un movimiento, es algo que está siempre en constante movimiento, que no depende de ti, depende del Espíritu Santo y de la acción que Él hace en tu vida. Entonces, la iglesia no es un local, no es una institución, o meramente una institución, o meramente un nombre. Es una asamblea, es un cambio y es un movimiento. Y alguien que representó eso completamente fue Pablo. Jesucristo fundó la iglesia y nosotros somos la iglesia. Y les traigo el personaje de Pablo porque él representó lo que Cristo puede llegar a ser con nosotros, cualquiera de nosotros. ¿Cuándo aparece Pablo? ¿O quién era Pablo? Asesino de cristianos. Pablo nació en Tarso, por eso se le dice Pablo de Tarso. Tarso es una ciudad que está en Turquía, en Turquía, y tenía mucha influencia griega porque estaban al lado. Él lo dice en Filipenses 3:5, fue circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Sí? O sea que él era altamente educado. Estaba siendo educado para ser rabino, para ser un fariseo. ¿Y cuándo aparece Pablo? Aparece en el episodio del martirio de Esteban, en Hechos 7:58. Nos dice, echándolo fuera de la ciudad, a Esteban, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Esta es la primera vez que aparece el nombre de Pablo en la Biblia. ¿Qué estaba sucediendo allí? Tenían a Esteban, lo van a apedrear, están los fariseos, y están todos los demás testigos. Pero, por procedimiento, al parecer, no es que cualquiera del pueblo iba a agarrar la piedra y iba a lanzarla, sino que los fariseos ya sabían cómo hacer eso. Ellos mismos se encargaban de lanzar la primera piedra. ¿Sí? Entonces dejaban sus mantos, se lo dejaban al que estaba aprendiz y empezaban a lanzar la primera piedra. Y cuando empezaba uno, seguían los demás. ¿Sí? Porque bueno, si los fariseos lo están haciendo, significa que eso es algo que está bien, que es de la ley, que es de Dios. ¿Sí? Y Saulo estaba allí siendo parte de esa obra asesina. Aquí Pablo ya es un joven que está formado y seguramente es parte del Sanedrín. El Sanedrín es los que gobernaban, los que estaban arriba en los puestos más altos religiosos de Israel. Estaba entusiasmado cuando él vio que está sucediendo eso, que estaban apedreando a uno que estaba yéndose fuera, mírale que se estaba desviando, ¿sí? Él presenció eso y se despierta el perseguidor Pablo, ¿sí? En Hechos 1 nos dice, Saulo, que estaba completo de acuerdo con ellos en su muerte, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles.
Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrasando hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Fíjense que la persecución de Pablo era tan fuerte y tan feroz que la Biblia resalta que agarraba a hombres y mujeres. Los romanos y judíos consideraban que agarrar a mujeres y meterlos presos era horroroso, era horrorizante, era muy raro cuando una mujer sufría eso. Pablo no le paraba, iba de casa en casa, es decir, uno a uno. Ustedes se imaginan que usted vive, vayan de casa en casa revisando. Usted tiene una Biblia, venga. Vámonos, arrastrando y echándolo en la cárcel. Sí, estamos ante un joven, Saulo, que es sano, fuerte, con una buena educación, hablaba varios idiomas, hablaba hebreo, griego, dominaba la literatura, ¿sí? Estaba en el Sanedrín, era un gran fariseo, era ciudadano romano, porque los que nacían en Tarso por nacimiento tenían la ciudadanía romana. Es decir, es como decir, en esta época, yo tengo la nacionalidad de Estados Unidos, que es el imperio ahorita. O bueno, lo más semejante al imperio romano, en cuanto a su extensión y lo grande que es. No me hace falta visa, yo puedo ir a donde sea, porque nací en Estados Unidos o nací, qué sé yo, en una de los territorios que ellos reconocen. Y era un judío de la tribu de Benjamín. Pablo estaba destruyendo la asamblea. Y hay más. Pablo era despiadado. Lo vemos en el Hechos 26, 10, 11, que ya él mismo lo está narrando. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo levantaba mi mano, mátenlo, sin conocerlo, no sé quién es, solamente sé que es cristiano, que está contaminando la ley mosaica, mátenlo, castigándolos con frecuencia en toda la sinagoga, obligándolos a blasfemar, y enfurecido seguía persiguiéndolos hasta ciudades extranjeras. Pablo tenía sangre en sus manos en el nombre de Dios. Para él no estaba haciendo algo contrario a su creencia. Él lo estaba haciendo por convicción de que era lo que el Señor esperaba de él. Y esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día muchos de los que estamos aquí hacemos cosas en el nombre del Señor que no son del Señor. Y estamos convencidos que lo estamos haciendo bien. Por eso él, porque lo vivió, habla del temor y del temblor. Cuando habla del Señor, lo actúas en nombre del Señor. Bueno, estaba sucediendo todo esto, estaba Saulo desatado, estaba súper conectado, conseguía autorizaciones para ir a cualquier ciudad, para llevarse preso a cualquiera, meter preso a cualquiera, mandar matar a cualquiera. El hombre estaba, pero fuerte. Pero algo sucedió. Algo pasó en el cielo, ¿verdad? Yo me imagino que estaba Dios Padre y Dios Hijo en el cielo hablando, y el Padre dice, bueno, Jesús, ¿y qué pasa con lo que tú fundaste? Con ese movimiento, están todos escondidos. No veo que pasa nada, no hay movimiento. Necesitas alguien que esté pila, que sea un activista, que mueva a la gente. O sea, mandé hasta el Espíritu Santo para allá y nada, esos están acobardados, encerrados. Quizás de repente el Padre se asoma y dice, mira ese muchacho que está ahí, mira todo lo que está haciendo, todo lo que recorre, todo lo que va. Quizás Jesús le habrá dicho, papá, tú deja de estar echando broma. Ese es Saulo, que está matando a todos los cristianos, todos los que se han convertido. Quizás el Padre le dice, bueno, pero alguien así es que tú necesitas, con esa energía. Así que anda para allá y reclútalo. ¿Y qué hizo el Hijo? Obedeció. Se fue él mismo a convertir a Pablo a su obra. Pero fíjense cómo sucede. Lo vemos en el versículo de Hechos 5, 9, capítulo 9, versículo 5. Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor?
preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú... ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? No, era la iglesia. ¿Y por qué Jesús dice que era él? ¿Por qué? Porque la iglesia y Jesús, lo que tú haces con la iglesia, se lo estás haciendo nada más y nada menos que a Jesús mismo, hermano. A Jesús mismo, hermano. Como dicen los muchachos, esto no es juego de carrito. ¿Sí? Así que cuando usted vaya a hablar de la iglesia, usted va a hablar de Jesús. ¿Y Pablo qué hizo? ¿Qué hizo cuando él le dice lo que él le dijo? En el versículo 6, él no le pregunta, ¿me acepta o no me acepta? No, ¿qué hizo? Le dio dirección de una vez. Ya Pablo no pertenece a lo que estaba haciendo antes. Eso se acabó. Porque él recibió una orden del Padre. No está en la Biblia, pero yo me imagino que habrá sido así. Porque Jesús fue directo. No vino con versículos, con parábolas. No, porque ese muchacho conoce todo. Ese sabe la ley de punta a punta. No tengo nada que decirle. Él sabe todo, conoce todo. Está inspirado. Está inspirado porque él cree que está haciendo la obra del Señor. Pero no, esa no es la obra del Señor. Eso que tú estás haciendo, estás en contra mía. Así que ahora en adelante vas a hacer lo que tienes que hacer. Te vienes para acá conmigo. Y le ordena: levántate, párate, levántate. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Claro, Pablo está confundido. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo pienso que estoy haciendo lo mejor para el Señor. Y ahora resulta que no. Que mi Señor es ese al que yo estaba persiguiendo. Y Pablo fue y obedeció. Luego tenemos al cristiano Pablo, en Hechos 9, versículos 19 al 22, dice: tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice que enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los cristianos están escondidos. Bueno, ahí léanlo, porque parece Ananías, que era el que le iba a convertir. No, está loco, yo no voy a ir a bautizar ni a hablar con ese señor. Ananías: yo, seguro yo. Y bueno, Señor, si tú dices, pero bueno, si no regreso, sé que me tengo que ir contigo, pues llegó el momento. Yo me imagino que él habrá dejado todas sus cosas arregladitas, se despidió de su esposa, de sus hijos. Mira, nos vemos allá en el Señor porque voy a hablar con Saulo. ¿Qué? Uno ha pensado, en Ananías se volvió loco. Sí. No, le estaba seguro que no volvía. Y así fue, hermano. Así fue. Pablo volvió diciendo que él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué? Ahora Saulo, todos los demás fariseos que estaban en la sinagoga decían: bueno, ¿y qué le pasa a esto? Ahora está blasfemando él. Este no fue el que vino hace poco a pedirnos cartas para ir a Damasco a perseguir a todos, a sacar a todos los que estaban allí, a perseguir a la iglesia. ¿Ah? Y ahora me dice que él es el Hijo de Dios. Ahora es el que está blasfemando. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar a alguien para que lo mate. Ah, no hay. Este era el mejor que teníamos. ¿Y quién se lo llevó? El Señor. ¿Quién lo reclutó? Cristo. Así que, hermano, póngale pasión a la obra. Póngale pasión a la obra. Así creas que estás equivocado. Pablo no sabía que estaba haciendo mal, pero él tenía pasión por Dios, pasión por el Señor. Tú puedes equivocarte quizás en la obra, bueno, pero el Señor está contigo. Y si lo estás haciendo mal, Él te va a corregir el camino. Y te lo va a decir no suavecito, porque bueno, si tú estás metido ya tú sabes todo, no te va a enseñar más nada. Te va a decir: levántate, anda, que te voy a dar instrucciones. Anda y camina. Y da lo que debes hacer. No esperes más.
Pero Saulo seguía fortaleciéndose, se hacía más fuerte todavía y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Tanta fuerza tenía Pablo. Vamos a ver el mapa. Él recorrió 16.000 kilómetros en 4 viajes. Y eso no era en carro, hermano, eso era a patica, en 2 patas, como dicen. O en barco, sufrió naufragio, estuvo preso. Todo lo que le podía pasar, a Pablo le pasó. Pero él tuvo una fe inquebrantable. Él no se quedó allí. Nosotros nos levantamos y vemos que la esposa picó los ojos. No, ya no vamos para la iglesia. ¿Cómo aquí? Está lloviendo. Parece que va a llover. Sí. Ese mapa. Mano, qué fuerza. En sus últimos días, Pablo habla con su amigo Timoteo, su hijo adoptivo Timoteo, y le dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Ay, Señor. No importa las circunstancias que estés pasando, ¿saben? Tu Roma no ganará. Esa tentación que tienes no va a ganar. Esa adicción que tienes no va a ganar. Ese sufrimiento, esa aflicción no va a ganar. Porque tú tienes el nombre del Señor Jesucristo resucitado entre los muertos. Cuando estés en esa aflicción, recuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. Y al final Él le dice: porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo murió decapitado. Pablo fue un gran ejemplo, un gran cristiano de iglesia. Una vida muy difícil, muy difícil. Murió decapitado. Y el emperador Nerón, que persiguió tanto a la iglesia, él se suicida y la palabra del Señor siguió adelante. Pablo, ¿qué hizo Pablo? Él describió dónde iba, cómo suena Cristo, cómo actuaba Cristo y cómo reaccionaba Cristo. Ahora sí, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué todo el mundo no va a la iglesia? ¿Ya saben por qué todo el mundo no va a la iglesia? Simplemente porque nosotros, los cristianos, hemos perdido el asombro delante del Señor, el asombro de la obra que Él ha hecho, el asombro ante su obra redentora, el asombro en lo que hizo en tu vida. Yo estoy seguro que tú tienes algo que contar que el Señor hizo algo en tu vida, pero ya se te olvidó, porque de repente te levantaste, desayunaste bien, viniste para acá, y lo que pasó ya se te olvidó. Y si alguien te pregunta algo, tú le respondes con una respuesta de tu mente racional, de tu dopamina. Pablo no. Pablo donde iba hablaba del Señor, vivía el Señor. Él no perdía el asombro, porque donde iba encontraba a Dios. Si alguna vez tú perdiste el asombro con respecto a la gracia de Dios para contigo, ¿recuerdas qué hiciste para recuperarlo? Piensa un momento, ¿qué hiciste para recuperar ese asombro por el Señor? Porque tenemos ciclos, lo que llamamos el primer amor. ¿Dónde está ese primer amor? ¿Cómo hiciste para recuperarlo, para tenerlo de nuevo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Primero, alimentemos ese asombro. ¿Y cómo alimentamos ese asombro? Con la palabra del Señor. Hermano, lea la palabra del Señor desde Génesis, desde el inicio. Es asombroso como el Señor hizo la creación, como hizo el mundo.
Y tengan siempre presente, hermanos, lo que dice en Hechos 2:39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Tú sabes que tú fuiste llamado por el Señor, que tú estás aquí porque te llamó. Hay muchos que el Señor no ha llamado todavía, y tú tienes el privilegio de haber sido llamado. ¿Tú sabes el puesto de honor que tienes? Yo creo que no tenemos idea de la magnitud del privilegio que tienes el estar aquí el día de hoy. Lo segundo que debemos hacer es recordar las maravillas del Señor. Como dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguno merecemos que nadie muera por nosotros, mucho menos el Hijo de Dios. Así que siempre recuerda las maravillas que el Señor hizo en el pasado, lo que hace contigo en el presente y lo que hará en el futuro. Ponte de pie. Aquí van a estar mis hermanos intercesores dispuestos para orar por ti. Imagina que nosotros recuperamos el asombro de Pablo, aunque sea un 1%, un poquito. Si recuperamos ese asombro de Pablo, la iglesia sería distinta, el movimiento sería otro. Estuviéramos viendo otros tiempos, el avivamiento en la iglesia. Después de los 3.000, hubieron 5.000 más que se convirtieron. Eran de bloques, de miles que llegaban. Porque los apóstoles vivían asombrados de lo que sucedía. Ellos no sabían lo que iba a pasar después. Y cuando sufrían, daban gracias al Señor por considerarse dignos de sufrir por Él. Aquí en la iglesia, hermano, no te vamos a hablar de que todos tus problemas se van a solucionar, de que vas a recibir dinero, eso no. Porque eso no era lo que decía el Señor. El Señor te promete que has sido llamado. Y esa es la confianza que debes tener. Y te entregó una iglesia. Mira lo que tienes a tu lado. Esos son la iglesia. Sí, abrázalo. Esa es la familia que el Señor te regaló. La familia que el Señor te dio. Y no solo eso. Tenemos el privilegio de poder reunirnos aquí, hablar de Él, escuchar su palabra públicamente, no escondido. Disfruta el momento en que estás con tus hermanos, no estás siendo perseguido. Y pregúntate ¿por qué? ¿Por qué, Señor, yo puedo vivir esto y mis hermanos, 365 millones, no pueden? Porque el Señor tiene un propósito contigo. Y deja la flojera, descubre ese propósito y levántate y anda para que Él te diga lo que tienes que hacer.